es el ser, Arenia? Bien, para mí el ser, y creo que podríamos hablar de esto de tantas maneras, ¿no? Pero si tuviera que sintetizarlo, para mí el ser sería vivir desde ti hacia afuera, ¿no? Desde dentro. Es una forma de autopercibirte tú, ser tú esas que yo le llamo las 13 perspectivas en las que tú te observas desde todas las casas, como desde todos los signos, te miras a ti mismo autopercibiéndote y te vives desde esa libertad, ¿no? Más allá de lo que se espera de ti, hay una fuerza dentro que te dice qué te apasiona, qué es lo que te gusta, en qué te apetece dedicar tu tiempo, qué es lo que te hace que te olvides de todo lo demás, ¿no? Entonces, para mí, vivir desde el ser es, por un lado, el autopercibirse, por otro lado, la dedicación a aquello que te apasiona y por otro, reconocerte como humano naturaleza. Somos una inteligencia humana natural y universal mucho más allá de lo que decía, de ser persona, de ser una profesión y de ser tu trabajo, ¿no? Entonces, yo lo abordaría por ahí. ¿Quién eres tú si nadie te mirase? Es muy diferente cuando quién eres tú cuando estás pendiente de qué se espera de ti, qué crees que deberías de hacer, qué tienes que hacer para poder encajar en el mundo, en lugar de sentirte tan a gusto contigo mismo que es que todo fluye, ¿no? O al menos la sensación que yo percibo cuando me siento en mí continuamente es esa. El autoamor, el quererse a sí mismo tanto que todo lo que haces es apasionante. Además, vives desde el potencial en el sentido que te dedicas a mirar el potencial continuamente en los demás, en las oportunidades. Y aquello que no te está gustando eres quien lo cambia, aquello que no va bien eres quien lo soluciona y eres tú proactivo hacia el cambio que quieres ver en el mundo como hacia el cambio que quieres ver en tu vida. Para mí eso es vivir desde el ser y sobre todo la esencia de recordar que el ser humano es un ser vivo natural, que no olvides que los constructos artificiales pueden ayudar a guiar cuando somos una masa ingente de seres, pero lo que no está bien es que estemos aprobando un sistema que nos está matando y que nos está convirtiendo en una cosa y no en un ser vivo, ¿no? Ya este mundo no gira en torno al ser vivo y de ahí tiene que ver, creo que este tiempo del despertar, ¿no? Todo el mundo habla del despertar porque de alguna forma lo artificial ya lo está agobiando, ahogando e impidiendo encontrar qué es lo que realmente viene a ser en el mundo. Bueno, dame claves para conectar con mi ser, conectar con mi ser, de conectar con quien yo soy. Robert, ¿nos puedes echar una manita con todo eso? Lo que vamos a ser al final es una presencia, que somos una presencia perceptiva, un sujeto que percibe, que atestigua lo que está aconteciendo, y ese sujeto es sensible, reacciona más a unos estímulos que a otros. Por eso, aunque en definitiva vamos a decir que somos el mismo ser, es una persona dual, pero en esa encarnación cada uno reacciona respecto a otros. O sea, cuando buscamos nuestro yo menos condicionado, aquella parte de nosotros que siempre ha permanecido más o menos igual, nos damos cuenta de que tenemos unas preferencias. Hay cosas que nos repelen profundamente, otras que nos atraen, otras que nos son indiferentes, otras que nos motivan muchísimo, otras que no nos motivan nada. Y básicamente encontrar el ser es ponerlo a prueba. Es ponerlo a prueba como sujeto perceptivo, sujeto que reacciona y responde a los estímulos del exterior, sujeto que también se acciona desde dentro, o sea, tiene unas preferencias, unos movimientos, y cuando uno se pregunta cómo sería él mismo sin condicionamientos, se da cuenta de que es difícil porque siempre surgen esos condicionamientos. Condicionamientos morales, condicionamientos que generan miedos, creencias limitantes, construcciones artificiales, como decía Arenia, tenemos todo tipo de ideas sobre la realidad que desvirtúan nuestra percepción de esa realidad. No pensamos, sino que somos pensados por una construcción cultural. Cuando uno empieza a romper todo eso, y por eso muchas veces las plantas sagradas, las ayahuascas, las experiencias de regresión hipnótica, todo eso vienen a aflojar esa estructura mental. La gente también se emborracha o se droga precisamente para aflojar esa construcción cultural. Y entonces se acercan un poco más al ser. No es eso el verdadero ser, porque lo que vemos es simplemente un sujeto emocional sin filtros. Eso no es el ser, pero en ese aflojamiento de la estructura mental nos aproximamos un poco a la parte emocional que queda comprimida por la estructura egoica. Así que realmente es la comunión armoniosa entre esa estructura egoica, entre la esfera emocional, entre los instintos, entre nuestra esfera espiritual, nuestro yo álmico, nuestro yo espiritual, y cuando todo eso confluye y se alinea, realmente nos encontramos. Así que para mí no hay ninguna manera de conocerse sin ponerse a prueba. Tienes que experimentar en esta vida, tienes que probarte y luego tienes que reflexionar sobre lo que has vivido. Dicho de una manera muy sencilla, trata de ponerte a prueba sin prejuicios y sin análisis, o sea, déjate llevar en la experiencia y luego cuando hayas acabado, analiza, observa en frío una vez que ya has recopilado datos vitales y ya me he visto aquí, me he visto allá, cómo me he sentido, qué ha pasado, qué conclusiones puedo extraer. Bueno, pues en esta vida tenemos que ponernos a prueba para conocernos y de esa manera encontraremos y veremos que el ser siempre ha estado presente en todas las acciones y omisiones que hemos hecho a lo largo de nuestra vida.
su educación y les han enseñado durante toda su vida. Una persona que es un ser natural, que vive acorde a las leyes de la naturaleza, no tiene estas limitaciones del bien o del mal, o tampoco viviría acorde a estos patrones, pues, no sé, decirlo así de una forma así un poco coloquial, o sea, no habría asesinos, o no habría violadores, o no habría determinadas personas si conectaran con su propia esencia, porque la esencia propia de la persona, la esencia natural de la persona, no admite este tipo de comportamientos. Esto es así, Arenea. En ese supuesto, tal como lo estás describiendo, para mí una persona que no se maneja en modo automático, por lo pronto responde en conciencia ante las situaciones. Y si no está condicionada como nos están condicionando y domesticando desde la infancia, y te encuentras en un entorno, siempre hay de alguna forma una pequeña domesticación en el sentido de que te haces a tu tribu, te haces a tu grupo, te haces a tu colectivo. De alguna forma siempre te induce algo, ¿no? Porque hay... el colectivo siempre genera un bienestar común en base a ciertos acuerdos que se hacen, ¿no? Pero muchas de esas tribus conocidas llegan a acuerdos que son sensatos y les permite vivir en paz y armonía a lo largo del tiempo. Entonces, si nos quitáramos los condicionamientos, ¿qué es lo que tendríamos? Pues desde luego habría una inteligencia natural que nos estaría pushando hacia en una dirección u otra porque somos naturaleza. Entonces la naturaleza y el propio universo, todas las fuerzas que están a nuestro alrededor nos impulsarían. Date cuenta que el repetir continuamente lo mismo no nos hace evolucionar como especie. Y esta involución que estamos viviendo en estos 2000 años, es cierto que han evolucionado hacia una tecnocracia maravillosa y hacia industria, fábrica y comercio estupendísima, que nos está matando a todos para poder seguir comiendo de nosotros y en pos de qué, ¿para qué? O sea, realmente la humanidad está pegando un parón si lo miramos hacia atrás, ¿no? Solamente somos parte de una maquinaria. Ya hemos perdido la intuición, hemos perdido esa inteligencia instintiva interna que nos dice por aquí o por allí, están adormecidos todos nuestros sentidos. Entonces, ¿qué se podría esperar de una humanidad o de una especie que repite continuamente y está metida en una rueda de hámster? Pues aparte de un montón de enfermedades, estamos construyendo un ser humano involucionado que va hacia atrás. Entonces, cuando se está empujando a este despertar, más allá solamente de tu felicidad personal, está que todos como especie sigamos avanzando porque realmente este egregor domesticador que nos está comiendo todo, llega un momento que es una gran masa crítica como humanidad que está, te digo yo, comiéndose el planeta, dicho de alguna forma, está reventando un planeta propio, ¿no? De ahí que ahora tengamos como deidad a una inteligencia artificial y estemos pensando que el próximo paso evolutivo de nuestra especie sea irnos a Marte. Por favor, vamos a bajar un poquito a Tierra y vamos a hacernos responsables en este tiempo, ¿no? Existía. Hace poco hablando con una persona, datos, pues decíamos, bueno, ¿y por qué no haces esto? Dice, es que me duele, ¿y por qué no haces lo otro? Es que tú no sabes que yo tengo depresión, ¿pero por qué no haces lo otro? Es que no puedo. Y pues si no haces, al final siempre vas a estar mal, ¿no? A ver, Arenia, ¿por qué narices nos cuesta tanto bajar esas barreras? ¿Por qué no podemos soltar esto que al final realmente nos hace daño? ¿Por qué no podemos? Bueno, no hay una educación para bajarlas, ¿no? Porque entonces te haces libre. ¿Estamos locos? O sea, te enseñan y te domestican para que sigas patrones que ya están regulados, que saben qué resultados vas a tener y que incluso el porcentaje de rebeldes está más o menos estipulado, como en una tienda el porcentaje de robo ya está contado dentro del precio que tú vas a pagar por la ropa, ¿no? Es una tontería así. Entonces, ¿qué por qué nos cuesta? Hombre, nos han hecho clónicos de determinados estereotipos y esos estereotipos nos obligan de alguna forma a comportarnos de esa manera, ¿no? A mí me gusta pensar que una forma de soltar las barreras es convertirnos durante un tiempo, un periodo, un día, unas horas en el observador de tu vida y no en el que piensa su vida, en el que cree que no sé cuánto, no el que la vive, no, quédate en el observador por un momento. Vive desde el observador y observa la cantidad de roña mental que acontece en tu mente cada segundo. No hay momento donde tú puedas decir, me voy a quedar en silencio. Piensa, solo quédate en silencio y vas a descubrir que tienes absolutamente mezclada la inteligencia biológica corporal, la inteligencia emocional y la inteligencia, digamos, intelectual. Está absolutamente todo mezclado y hay voces internas que continuamente nos dicen esto, lo otro, te autopreguntan, enjuician, te cuentan pasado, te cuentan futuro, conjeturan y no te digo yo que es más o menos como pretende también decir Robert, necesitas usar la mente a tu favor. Pero si tienes que usar la mente a tu favor y tú no eres tu emoción y tú no eres tu cuerpo, ¿quién eres tú? Entonces, en ese tú, en encontrarte ese yo, para mí está la conciencia. Debes de ser la conciencia que observa para luego acabar cogiendo las riendas de esa mente, de esa emoción y de ese cuerpo. Y por tomar las riendas no es decirle qué tienes que pensar, qué tienes que sentir o qué tienes que hacer.
sino primero conocer cómo es y darte cuenta de qué patrones no quieres seguir llevando, qué patrones te están haciendo daño, qué patrones son repetitivos e inconscientes, pero claro, requiere de una conciencia y de ahí lo de estar presente. Es una presencia que te invita a vivir en el presente continuo, pero la mayoría de las personas viven en esa jaula mental a la que estamos llamando estas barreras, esa jaula mental que no deja de ser una matrix personal. Es la historia personal, mi importancia personal y el qué dirán de todos los demás, más lo que la sociedad quiere de mí. Y a toda esa jaula luego me agarro y digo, no la quiero soltar. Bueno, pues no la sueltes, quédate dentro. No nos han educado para ser libres y educarse a uno mismo para ser libre requiere un esfuerzo al principio. Es verdad que date cuenta de que el ser humano se ha educado a través de la atención, en el sentido de que reclama atención, por ejemplo, sin venir a más, pues se puede mirar ahora, ¿no? Las modas continuamente están reclamando atención. Así captan adeptos, así convierten a la gente en fanática y así se convierten en consumidores. Entonces, la atención es vida. Nos podemos ir al ejemplo mismo de Masaru Emoto, que vio como una planta, si no le prestas atención, muere, como una planta a la que le prestas mala atención se pudre, y una planta a la que le prestas una atención de calidad crece fuerte y sana, pues para un ser humano es igual. Pero para el ser humano que ya no se le presta atención, porque socialmente ya se le encaja en la obsolescencia programada, ya pasa a ser al jubilado que ya solamente le importa al parásito sanitario, pero no a la sociedad, ya no le importa a la familia prácticamente, entonces se la tienen que buscar, ¿no? ¿Cómo me busco yo ahora mi dosis de atención diaria? Bueno, pues el parásito sanitario tiene para ti un plan súper divertido para la jubilación y es jugar al póker con tus medicamentos, con tus recetas y es tu futuro potencial, aquel que está deseando la sociedad para ti. Entonces creo que podemos hacer algo mucho mejor con los patrones transgeneracionales, que es realmente tomar conciencia de ello y darle una patada. Porque yo no quiero esa jubilación para mí, yo no la quiero para las personas mayores y yo, si no estoy haciendo nada aquí y ahora, entonces ese es el futuro que me espera. Pero claro, si la sociedad nos agobia con tantas cosas a cualquier edad, porque tiene un plan para nosotros, para cada edad, no me da tiempo a pensar qué va a pasar para mí el día de mañana. Entonces, nada, me voy encontrando cada traba, ¿no? Cada edad va a tener su traba, cada historia tiene su dificultad y nos obligan a repetir las cosas porque así somos claramente una masa crítica eficiente y fácilmente manipulable hacia donde queramos. Bueno, pues otra de las gordas dice, si somos perceptualmente limitados para comprender y experimentar los mundos sutiles, ¿podrá ser esa forma de explicarnos la experiencia del humano galáctico una forma de explicar algo muy lindo y profundo que aún no estamos capacitados para comprender y nos lo explican y explicamos en función de arquetipos terrestres? Como cuando uno les tiene que explicar a un niño con cuentos, verdades que solo un adulto podrá profundizar, pero ese cuento no es literal, es solo una alegoría. ¿Qué se la apunta? Yo estoy completamente de acuerdo en que son arquetipales, que sirven para el crecimiento y desarrollo evolutivo de nuestra psique, de nuestra especie, que son el legado de las antiguas civilizaciones, antiguas humanidades, de nuestras generaciones anteriores. Estoy de acuerdo en que hay muchísimos cuentos que sirven para crecer y hay cuentos que a día de hoy construimos en las redes sociales para poder crecer nosotros mismos, formas en las que interpretamos la realidad que sirven para ayudarnos a nosotros mismos a avanzar, pero si nos tuviéramos que ir hacia los arquetipos intergalácticos, estoy de acuerdo, porque incluso la Hunahku y el Tolkien hablan de los 21 arquetipos galácticos, que para ellos a lo mejor no se llaman Pléyades, Sirios o Andrómeda, se llaman pues el navegante, el yogi, el tal, y es una forma en la que cada uno de esos arquetipos está proyectando un potencial humano que uno puede encarnar. Y no importa si lo quiere encarnar en el aquí y en el ahora, no importa si lo quiere encarnar en otro aquí y en otro ahora, y si no es ilusorio sería holográfico, porque la mente es multidimensional y ha creado un multijuego en el que crecer y en el que experimentarse de la misma forma que cuando nosotros nos proyectamos hacia el futuro y nos vemos en una situación futura, vemos si realmente lo queremos vivir y volvemos aquí con la experiencia vivida, ¿no? No me ha hecho falta llegar hasta allí y tener que manifestar toda esa realidad, crear toda esa escena y configurar que tantas personas tengan que venir cuando yo ya me puedo imaginar en ese futuro y aprender y disfrutarlo ahora y venir aquí y tomar decisiones. Entonces, nos podemos nutrir de todos esos arquetipos, ya sean arquetipos que vengan de cualquiera de los caminos, de cualquiera de los colores o cualquiera de las culturas milenarias, ¿no? Incluso los arquetipos intergalácticos pueden estar hablándonos de una forma sencilla y fácil de entender cómo son las influencias cosmológicas de nuestra galaxia, cómo cada parte de la galaxia nos está afectando
como el zodíaco es una forma de decirnos de qué forma nos impacta el cielo, ¿no? Me gustaría me dijera cómo podemos practicar la telepatía, porque mi hijo y yo muchas veces coincidimos. Yo le digo cosas que me iba a preguntar y viceversa. Pues la telepatía es algo que se asume como un avance de la humanidad en la nueva era, para la quinta dimensión, que se ha hablado de muchas formas. Para mí es una realidad aquí y ahora. Más que, por ejemplo, me he encontrado a lo largo de los años, y son 12 años de experiencia en sesión, en consulta y en conexión con el ser humano, donde he descubierto seres humanos extraordinarios. La telepatía en concreto, hemos presentado hace muy poco un proyecto donde hemos colaborado muchísimos profesionales de las distintas ciencias, donde hemos demostrado, en mi caso desde la neurociencia, que el ser humano ya ha dado un salto evolutivo, que precisamente la telepatía, que es el caso que yo estudio, es un facto. Entonces, lo que yo me he encontrado para la práctica, y te puedo comentar que en la red de conciencia la telepatía es algo común, pero que hay distintos niveles de telepatía. Hay una telepatía que en un primer lugar puede surgir con alguien muy querido, como puede surgir con un gemelo, con los padres, con un hermano, incluso con los animales o con tu hijo. Hay una conexión muy fuerte a nivel de energía y a nivel de presencia, de que uno y otro se hacen, es de prestarse atención. Es muy importante a la hora de hacerse a uno mismo, como de hacerse con otros y para otros. Entonces empieza a surgir una especie de interconexión que me permite a veces adelantarme a los acontecimientos o ser sensible a los acontecimientos. Pero también es cierto que esa sensibilidad se puede ir desarrollando y empezar una telepatía que en mi tiempo, al menos las prácticas, podría sugerir dos. Una que yo probé en un primer lugar para este desarrollo fue con animales, que fue cuando pasaba mucho tiempo con ellos, o como con niños, que es muy similar, que es hablarles mentalmente e evocarles, una imagen. Entonces imagínate que al animal le evoco la imagen de la comida. El animal automáticamente empezaba a hacer todo el gesto como si ya la comida fuera a venir. Por lo pronto yo ya podía probar cómo al mandarle una imagen al animal que el animal reconocía, automáticamente respondía de la misma forma y de forma sensata, porque tienen que ser cosas que sean agradables para ellos, que realmente reconozcan, y entonces la telepatía surge muy natural. Pues con los niños me pasaba parecido. Una vez recuerdo una de las prácticas que estaba haciendo y estaba enseñando a una madre a conectar más con su hijo, pues por ejemplo le mostré cómo si ella sentía a su hijo en un estado de poder personal, el hijo cambiaba. Entonces el hijo al cambiar acabó llegando a la madre diciendo, mamá, esto me lo has hecho tú. Empieza una telepatía y una interconexión en el que no solo proyectas algo potencial en el otro, sino que el otro es capaz de saber quién se lo estaba haciendo. La telepatía también es algo que se puede desarrollar con una madre con niño que tiene autismo. Es algo que también hemos dado, me he dedicado varios años a las asociaciones de autismo a enseñarle a los padres a conectar con los hijos para que se den cuenta que tienen un extra desarrollo del intelecto superior, pero no tienen un desarrollo inferior, digámoslo así, de lo que son las emociones más primarias. Sin embargo, tienen un desarrollo superior de la mente increíble. Entonces, si los padres empiezan a hablarle mentalmente, el hijo empieza a responder, pero conlleva un tiempo que el padre lo haga mentalmente o la madre y el niño empieza a responder a ello. Y ahora, entre personas, padres, madres, hijos, como hemos puesto, que hemos dicho que es un poquito más fácil, lo más sensato para empezar es hablarle y esperar a que al final haya una respuesta. Hablarle y esperar una respuesta. Y enviar imágenes que ambos dos puedan reconocer. Es una práctica que se trabaja, por ejemplo, en la maestría del ensueño y el acecho, y hay muchas otras técnicas que trabajan en esa dirección, porque realmente es algo que ya nos acontece. Estamos conectados en un campo cuántico de información o en un campo electromagnético mental superior, y que podemos utilizar no solamente para hablar entre nosotros, sino para compartir ideas brillantes, ideas originales, soluciones a problemas. Eso ya existe, ya se puede conectar y ya se llama, ya tiene nombre, ¿no? Por muchas culturas se ha llamado Akash, registros akásicos y red de joyas de Indra, pero desde las ciencias también se trabaja cómo hay un campo electromagnético creado por el ser humano que nos permite intercambiar y que también es utilizado ahora mismo mal, ¿no? Por todos los electromagnetismos que nos impactan. Entonces, liberar un poco, vaciar la mente y jugar de una manera sensata con alguien que nos conoce y empezar a evidenciar, y eso empieza a desarrollar cada vez más la telepatía. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Robert. Disfrutamos. Un placer. Igualmente, chao. Gracias, Arion.